Hola, ¿cómo estás? Sí, contigo. Es contigo. ¿Por qué miras para el lado? Es contigo. Bueno, espero que hoy hayas amanecido bien, porque te traigo un tema muy interesante. Espero que te ayude, espero que te sirva de algo y que esta información puedas usarla en tu vida para el bien tuyo y de tu familia. Veamos. Sí, el día de hoy hablaremos de la lengua y empezaré por contarles una historia, una experiencia que me pasó hace ya unos 7 u 8 años. Cuando yo estaba trabajando en Venezuela, en la misión de colaboración internacional de salud, la misión Barra Adentro, llega un paciente, una paciente, llega a mi consulta y me dice, doctor, tengo cáncer, me voy a morir, doctor, dígame la verdad, por favor, no me oculte nada. Entonces yo digo, a ver, ¿cómo es? ¿Qué te sientes? Dime, explícame. Dice, no, véame rápido, véame y dígame, doctor. Ya se sienta en la unidad dental, la examino y cuando veo, me dice, esto, doctor, esto justamente es. Le señalo con el espejito y le señalo también con un explorador, con la parte que no pincha, la parte de abajo, y le digo, esto es lo que tú dices que es cáncer. Dice, sí, doctor, vea qué rojo se ve. Y sucede que lo que ella decía que era cáncer bucal eran las papilas calciformes. Imagínense qué tanto abrió la boca esta señora que pudo verse las papilas calciformes, que son las papilas que se encuentran allá atrás en la base de la lengua, en la raíz, bien atrás. ¿Qué tanto habrá abierto su boca? Bueno, pues hoy vamos a ver las partes importantes de la lengua, en qué consiste una lengua sana, cómo se ve, cómo se manifiesta, cómo se puede diferenciar de una lengua patológica o de una variedad anatómica que puede existir en la lengua que puede considerarse como algo normal, como algo típico de la anatomía de la lengua. Aunque cuando hablamos de la lengua, estamos hablando de un órgano sensorial, ya que recoge toda la información sensitiva de los alimentos, todas las sensaciones del gusto, el tacto, la temperatura, y esto es gracias a más de 10.000 papilas gustativas que están en la parte dorsal de la lengua. Sí, es muy importante este órgano, ya que no solamente interviene en los procesos de degustación, en los procesos de la detección del gusto, sino que también juega un papel importantísimo en la digestión, ya que nos ayuda a mezclar los alimentos para que estos puedan pasar mezclados con las sustancias que vienen dentro de la saliva, estas enzimas que nos ayudan a una mejor digestión. Desde pequeño este órgano juega un papel importante en el crecimiento facial, en el crecimiento del maxilar y la mandíbula, gracias a la presión positiva que ejerce sobre todas las estructuras bucales. Además participa en la fonación, o sea, en la comunicación, en el habla. Sin este órgano no pudiéramos comunicarnos. Y es tan importante que incluso en los tiempos antiguos, en los tiempos de la colonización española, estos cortaban la lengua de todas aquellas personas que creían indeseables o malhechores para castigarlo. Se creía que era uno de los castigos más crueles que existían, ya que privaba a la persona de todo bien social, de todo tipo de comunicación, de todo tipo de convivencia social. Inmediatamente la persona, al cortarle la lengua, perdía su estatus social totalmente, ya que no podía comunicarse. De forma audible, claro, sí. Y debemos ver cómo es una lengua sana. En una consulta de odontología o estomatología, el motivo de consulta de 3 de cada 10 pacientes es la lengua. Muchos de ellos se confunden, ya que no saben diferenciar una lengua sana de una lengua enferma y tienden a confundirse y a sentirse preocupados cuando piensan que alguna de las estructuras de la lengua pueden ser cáncer. Es por ello que debemos conocer cuáles son las características de una lengua sana. El aspecto fundamental de una lengua sana se centra en su color rojo pálido, apariencia suave, sin grietas y húmeda, como también que la misma se encuentre libre de manchas, suciedad y pueda realizar movimientos autónomos sin ningún inconveniente. ¿Qué tipo de lengua tiene usted? Veamos, conozcamos los tipos de lengua con los cuales usted se puede identificar, así como lo ve en pantalla, pero conozcamos un poquito más acerca de las estructuras de la lengua. Este órgano está formado por la raíz o la base, el cuerpo y el vértice, donde podemos apreciar diferentes estructuras. Empezando por la raíz, encontramos la epiglotis, las amígdalas. Claro, estamos hablando del dorso de la lengua, que es la parte que más nos interesa, la parte dorsal, la parte donde se encuentran los órganos sensoriales o papilas gustativas. Sí,
Más adelante encontramos el surco medio, las papilas calciformes, las papilas foliadas, las papilas fungiformes, las papilas filiformes y la punta de la lengua. Cada papila contiene un órgano receptor, un órgano que recepciona la química de los alimentos, la cual transfiere o convierte en estímulos eléctricos que viajarán al cerebro y desencadenará una respuesta mediante la cual obtendremos el gusto, la información química, táctil y de temperatura de los alimentos. Sí, por ejemplo, las papilas calciformes, que son las papilas que se encuentran más atrás, allá cerca de la raíz de la lengua. Estas papilas son encargadas de detectar el sabor amargo y ácido. Un dato interesante es que hay alimentos que son venenosos y estos contienen un sabor ácido o amargo. Así que estas papilas nos ayudan a identificar el tipo de alimento que debemos o no debemos comer. Si estamos comiendo un alimento que no conocemos y sentimos un sabor intenso, ácido o amargo, el cerebro nos está diciendo no comas esto, que es peligroso, mediante la adquisición de esta información que es transferida al cerebro y procesada por una neurona específica para cada papila gustativa. Las papilas fungiformes se encuentran en mayor cantidad en la parte del ápice o la punta de la lengua, pero están distribuidas en casi todas partes del dorso de la lengua. Y estas se encargan de detectar el sabor dulce. Sí, estas papilas tienen un aspecto como de honguitos. Se van a detectar mucho más fácil de todas las demás papilas de la boca, ya que las demás son más pequeñitas. Y las más grandes están situadas hacia atrás, hacia la raíz de la lengua. Las papilas foliadas las vamos a encontrar hacia los lados o flancos de la lengua, en la parte dorsal. Son como pequeños pliegues que van a detectar el sabor salado. Y las papilas filiformes, que son las papilas más finitas, que son como flequitos, como hilitos, como pelos, que se encuentran en mayor cantidad en toda la boca. Y estas están consideradas como papilas gustativas, pero no lo son, ya que su función principal es captar la textura de los alimentos y la temperatura, aunque también captan la sensación picante de la capsina, que es la sustancia que se encuentra en todos los alimentos picantes. Se piensa que esto es una sensación dolorosa, la que es provocada por esta sustancia, y por lo tanto no se puede incluir dentro de las papilas gustativas, sino como papilas que detectan la textura de los alimentos, que detectan la temperatura de los alimentos. Seguramente ha tenido la experiencia que ha estado degustando una comida muy sabrosa, muy deliciosa, y usted está entretenido y usted está en el limbo del placer, disfrutando de esa comida y de repente siente algo duro, ¡ah! Y es una piedra que ha masticado o simplemente que le ha raspado la lengua. Y rápidamente usted saca esa piedra para no dañarse una pieza dental o para que no le raspe cualquier otra parte de la boca. Bueno, estas papilas son las encargadas principalmente de detectar las rugosidades, de detectar la contextura, el contorno, de detectar toda la información táctil y de temperatura de los alimentos. Puede que además usted vaya a comer una comida que esté demasiado caliente y esas papilas le van a decir a usted que no debe comer si la temperatura supera los niveles que pueden hacerle daño, que pueden ser peligrosos. Y mientras más alta sea la temperatura, más intensa será la sensación de dolor que vas a experimentar cuando solamente pruebas así de poquitico una sopa caliente, por ejemplo. Así que estas papilas nos protegen de la alta destrucción que ocasionan las temperaturas altas en los alimentos. Sobre la mucosa bucal. Ahora que hemos conocido las estructuras de la lengua y sus funciones, su importancia, pasemos a conocer los diferentes tipos de lengua que existen y con cuál te puedes identificar. La anquiloglosia. La anquiloglosia es la fijación completa de la lengua al suelo de la boca, mediante el frenillo, que dificulta la deglución y la fonación. El tratamiento es quirúrgico, después de los 6 meses, aunque se puede hacer antes de los 6 meses si el problema es mucho más grande. Por ejemplo, es la causa principal de la mastitis en las mujeres que dan de lactar. En este caso, los niños no pueden chupar bien el pezón de los senos de la madre, entonces hace un esfuerzo excesivo causando la mastitis en los senos de la mujer. Por lo tanto, en estos casos en que el bebé a veces no se nutre bien y está haciendo un esfuerzo excesivo por alimentarse y está causando daño a los senos de la madre, está indicado el tratamiento quirúrgico antes de los 6 meses, solo en estos casos. Estos son los típicos pacientes que vemos que no pueden sacar la lengua después de los labios o después de los dientes, y cuando intenta sacar la lengüita se le parte en forma de corazón.
nos sacan en forma de corazón, pero no pueden sacarla más adelante de los labios. Y si no se opera en edades tempranas, después causa problemas en el habla, debido a que muchas de las consonantes se pronuncian en el cielo de la boca, en las rugosidades palatinas y en los dientes. La lengua no puede llegar allá porque está anquilosada, está pegada al suelo de la boca. Por lo tanto, la cirugía es el corte del frenillo. Es una cirugía sencilla, se hace en pocos minutos y se hace ambulatoriamente. No hay ningún tipo de problema, ningún tipo de complicación en hacer este tipo de cirugía. Además, su doctor le va a hacer un buen análisis, le va a hacer un buen examen físico, una buena historia clínica para detectar que su hijo no tenga ningún tipo de problema, de discrasia sanguínea, de padecimientos que puedan traer trastornos de coagulación, trastornos sanguíneos o cualquier otra enfermedad que pueda afectar a la hora de la cirugía. Si su hijo está perfectamente sano y solo es este el problema, el tratamiento será inmediato, será rápido, será sencillo y su hijo podrá alimentarse mejor después de cierto tiempo. Todo lo referente a los cuidados postoperatorios se los dirá su doctor. El problema de no hacer este tipo de cirugía cuando está indicada, cuando estás en edades tempranas para poder realizarlo, una vez que seas ya un poco más grande, que ya te comuniques, que ya puedas hablar, tu lenguaje va a ser tropeloso, no se va a entender bien, no vas a poder pronunciar bien las consonantes. Y así tuve 3 pacientes en una misma familia que seguramente son suscriptores y están viendo este video y se van a reír del caso porque a los 3 le corté su lengüita, les corté el frenillo, o sea, le hice una frenectomía o frenulectomía lingual, ya que tenían un frenillo patológico que les pegaba la lengua casi por completo, el frenillo casi llegaba hasta adelante, no podían sacar la lengua, no podían protruir la lengua después de los labios. Una vez que llegaba la lengua a los dientes, se le arqueaba en forma de corazón y hablaban bastante cómico, bastante chistoso la forma de hablar. Ya eran mayorcitos para este tipo de cirugía, pero era necesario hacerla. Entonces, les hice su cirugía previo examen, previa historia clínica, previo todo tipo de preparación para la cirugía. Todo perfecto, todo bien, sin ningún tipo de problema o contraindicación y salió perfecto. Ahora el lenguaje de estos niños es mucho mejor. Ellos estaban en ese tiempo en una edad de 6 años, 8 años, 10 años, por ahí. Porque fueron 3 pacientes en una misma familia, 3 niños, a los cuales les hice este tipo de cirugía. Es una cirugía muy sencillita y que debes de hacerla como odontólogo general si estás preparado, si tienes el conocimiento y la habilidad para poder hacer este tipo de cirugía o como estomatólogo, porque en diferentes países tienen diferentes denominaciones, nuestra especialidad. Si puedes hacer esta cirugía en tus pacientes, te recomiendo que la hagas porque después que ya seas adulto, tu lenguaje, para cambiar tu lenguaje va a ser muy difícil, muy difícil. Y toda la vida vas a tener un lenguaje tropeloso y esto es muy problemático a la hora de adquirir tal vez un trabajo, de ir a una entrevista de trabajo, de entrar en una relación amorosa, te dificulta la vida. Así que todo lo que puedas corregir mediante cirugía, una pequeña cirugía sencillita como esta, te recomiendo que la hagas. Ve con un buen doctor, un doctor de confianza, para que pueda eliminar este problema y tengas una mejor calidad de vida o para que le puedas dar una mejor calidad de vida a tus hijos. Te lo recomiendo ampliamente. Microglosia. La microglosia es una alteración del desarrollo de la lengua que ocurre durante el embarazo, afectando la deglución y futura posición dental, y su tratamiento es con ortodoncia intersectiva. Se dice que esto sucede debido al consumo de drogas en el primer trimestre del embarazo, de consumo de algún tipo de medicamentos, corticoides, antibióticos o por hábitos tóxicos, digamos el tabaco, el tabaquismo, el fumar, lo que sea que fumes. Es muy importante que te cuides en el embarazo para que después no te quejes y no estés diciendo ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué a mí? Cuando realmente hay muchas cosas que puedes evitar para que tus hijos nazcan bien, nazcan sanos y puedan tener una vida feliz, una vida próspera, una vida sin limitaciones, así como la tienes tú. Si quieres lo mejor para tus hijos, vas a dejar de fumar, vas a evitar tomar cualquier tipo de sustancia que sea nociva para tu salud y para la de tu hijo, de tu futuro bebé.
Cuídate tú y así cuidarás la salud de tu futuro bebé. Además, el tratamiento se dice que es la ortodoncia intersectiva porque al estar la lengua muy pequeñita no puede guiar el crecimiento de los maxilares. No puede hacer esa presión positiva que hace sobre los dientes, que hace sobre las demás estructuras de la boca para que éstas vayan creciendo y se vayan expandiendo. ¿Sí? Entonces, al quedarse muy pequeñita hay un colapso de los maxilares, hay un colapso de las estructuras bucales, lo que hace que los dientes salgan todos apiñados, todos volteados, todos chuecos, y esto dificulta mucho el tratamiento ortodóntico si no se trata en edades tempranas. La ortodoncia intersectiva son aparatologías simples que ayudan al crecimiento facial, que guían el crecimiento facial y se deben emplear en temprana edades de la vida, desde 4 o 5 años en lo adelante, para guiar este crecimiento en la vida, este crecimiento de los maxilares y que al final, cuando seas una persona adulta, no tengas tantas limitaciones y tu boca se vea lo más agradable posible y sea lo más funcional posible. Lengua geográfica o glositis migratoria benigna. Es una enfermedad inflamatoria no contagiosa, caracterizada por la aparición de manchas de color blanco o rojo e incluso pequeñas grietas en la superficie lingual que le confieren aspecto de mapa, por esto lo de lengua geográfica, de causa desconocida o asociada a falta de vitamina B12, zinc o ácido fólico, elevados niveles de estrés o ansiedad, herencia, fuertes cambios hormonales, consumo de alcohol o el hábito del tabaquismo, sí, de fumar. En medicina o en casi todas las ramas de medicina, para controlar los efectos de una enfermedad o una dolencia, tenemos que eliminar la causa o controlar la causa. Siempre es así. Si no eliminamos o controlamos la causa, no podemos eliminar o controlar la enfermedad. Así que si usted va al médico y usted le dice al médico, me duele la cabeza, y el médico le dice, tómese una aspirina, está tratando los síntomas, lo que usted siente, pero no está tratando la causa. Por lo tanto, usted volverá a tener dolor de cabeza. Solo calmará los síntomas, solo enmascarará la causa, lo que está causando este dolor, pero no lo erradicará totalmente, porque no está erradicando la causa. Por lo tanto, en medicina siempre erradicaremos la causa para poder erradicar la enfermedad. Así como vemos en la lengua geográfica, si tomamos vitaminas, si llevamos una vida un poco más sin preocupaciones, sin tanto estrés, estaremos bien. Lengua fisurada, escrotal o cerebriforme. Es una alteración benigna no contagiosa, que se caracteriza por numerosas fisuras sobre la superficie dorsal de la lengua, que varía en tamaño y profundidad. Puede ser congénita o manifestarse en cualquier etapa de la vida, asociada al síndrome como síndrome de Melkersson-Rosenthal, como también el síndrome de Down. El tratamiento sería mantener una buena higiene bucal y evitar alimentos ácidos o picantes. Lo mismo para la lengua geográfica. Igual con la lengua fisurada, escrotal o cerebriforme. A esto se le llama así por la misma apariencia que tiene con los escrotos, que es la parte que recubre los testículos humanos, o el cerebro, la forma que tiene el cerebro, que presenta estas fisuras en la lengua. Como ya habíamos dicho, es algo no contagioso y es benigno. Simplemente con una buena higiene bucal no tendrás problema. Trata de usar, como consejo que te doy, cepillos de cerda suave para que no te lastime. Y trata de usar también el raspador, el limpiador lingual, para que mantengas la lengua lo más limpia posible. Y de vez en cuando te recomiendo que uses tu enjuague bucal. Si tiene clorhexidina, mucho mejor, porque la clorhexidina tiene una sustantividad de 24 horas que constantemente está matando bacterias. O sea, está activa, sus principios activos están activos durante 24 horas. Pero si lo usas por mucho tiempo, eso puede cambiarte el sabor de la boca y también el color de la lengua. Debes usarlo por poco tiempo, 15 días, descansar unos 2-3 meses y volverlo a usar unos 15 días más y así. Glositis romboidal media. Lesión localizada en la línea media lingual delante de las papilas calciformes, con forma romboidal elíptica, de color rojizo y superficie plana, o en ocasiones mamelonada. Se pensaba que era una anomalía congénita por persistencia del tubérculo impar, una reacción de hipersensibilidad o una evolución microvascular lingual. Actualmente se piensa en un origen mecánico asociado con sobreinfección crónica por especies de cándida. Si fuera este el caso, el tratamiento sería antifúngico. O sea, un tratamiento tópico, un enjuague quizás, o quizás un medicamento por vía oral,
contra el tipo de cándida que sea. Si es posible, por ejemplo, la cándida albicans o monilia, que es una enfermedad por levaduras, por hongos, pues se indicaría un antifúngico, un medicamento contra los hongos para destruir estas bacterias. Quizás la lesión no desaparezca totalmente, pero sí la candidiasis, o sea, esta enfermedad provocada por la cándida albicans o alguna especie de cándida. Lengua saburral o saburra lingual. La saburra no es más que toda la suciedad, toda la cantidad de células muertas, de restos de alimento, de bacterias que se acumulan encima de la lengua, formando como una placa blanquecina sobre toda la lengua. Sí, estas células muertas que provienen también de la decamación de las células de las papilas gustativas se acumulan dentro de todo este desastre, formando esta placa blanquecina. Las causas de esto principalmente pueden ser higiene bucal inadecuada, medicamentos como antibióticos, consumo de alcohol, de tabaco, de drogas, condiciones de salud crónicas como el hipotiroidismo, la diabetes o la sífilis. Es importante, como en todo, como hemos dicho anteriormente, controlar la causa o eliminar la causa para controlar los efectos de cualquier enfermedad que pueda afectarnos no solamente la boca, sino en general. Lengua vellosa o pilosa. Es una hipertrofia de las papilas filiformes, o sea, un crecimiento en volumen, la cual se alarga dando un aspecto de pelo. Su causa se asocia con la ingesta de antibióticos prolongados de amplio espectro o de corticoides, enjuagues con agua oxigenada y otros agentes oxidantes, abuso de tabaco y alteraciones gástricas. Las papilas aparecen alargadas, con una coloración variable que oscila desde el blanco hasta el negro según su agente causal. Como casi todas las enfermedades que afectan la boca pueden exacerbarse si hay una mala higiene bucal, es necesario que extrememos la higiene principalmente de la lengua, que es el tema que nos ocupa. Sí, veamos este man cómo nos va a explicar la higiene bucal o la higiene lingual, cómo se realiza la higiene lingual. Observen. Con el cepillo, como te sea más fácil usarlo, puedes ir haciendo movimientos de atrás hacia adelante, sacando todos los detritos. Puedes usar la cerda del cepillo o la parte de abajo del cepillo, que también está hecha para limpiar la lengua, pero puedes usar la cerda si prefieres. Aunque el cepillo es muy grueso y puede provocarte, si pasas muy hacia atrás, puede provocarte náuseas, es mejor que uses el limpiador lingual, que tiene una parte que es un poquito más, tiene una parte más agrandada, que es para usarla en el centro, o sea, arrastrar hacia el surco medio de la lengua. Y para las partes de los lados de la lengua, usas la parte que no tiene esa protuberancia. De atrás hacia adelante, sí puedes meterlo un poquitito más hacia adentro, que como no es muy volumétrico, no te va a ocasionar tantas náuseas como el cepillo dental. La mala higiene lingual puede provocar caries dental, ya que es un foco séptico. Ahí se acumulan todos los desechos de alimentos, una cantidad de bacterias increíble. El conteo bacteriano en tu boca va a ser altísimo. Y recordemos que es una de las causas de caries dental, el alto o el conteo alto de microbios o bacterias que son cariogénicas, como el Streptococcus mutans, el Lactobacillus, el Streptococcus salivarius y entre otros microorganismos. Así que este es el caso típico de algunos pacientes que vienen a la consulta y te dicen: doctor, pero ¿cómo es posible? Yo me cepillo bien mis dientes, pero no se cepillan la lengua, no se limpian la lengua. Entonces ahí se acumulan todas las bacterias que causan la caries dental. Y es importantísimo que extremes las medidas de higiene en tu lengua. Bien, estamos llegando al final del video. Espero que este contenido les sea de ayuda. Le doy muchas gracias por ver. Apóyenme dando like, suscribiéndose, si es que acaso no lo han hecho. Activen la campanita, de modo que muestre los dos paréntesis al lado para que le lleguen todas las notificaciones cuando esté subiendo un nuevo contenido. Gracias por el apoyo. Hasta pronto.